Y queremos decirles a ustedes que para mí es un gran honor. Mucha gente me ha estado enviando las planas, mucha gente ha estado allí súper conectada con las planas. Si usted todavía no ha hecho las planas, le invito a que las haga. Recuerde que ahí en el Facebook quedan las predicaciones, ¿no? Quedan las predicaciones. Así que usted puede verlas, ¿no? Puede verlas. Si usted por primera vez llega, bueno, ¿de qué está hablando esta gente acá? Le recomiendo que se devuelva unos días, que comenzamos con el tema de rompimiento de maldiciones generacionales. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios en esta hora por este tema, dándole un testimonio. Como hemos venido contando ciertos testimonios, nos reservamos siempre, digamos, los nombres, pero hablando de maldiciones generacionales, hay maldiciones de enfermedades. Hay gente que hereda una maldición desde sus padres, desde sus abuelos. He tratado con casos de personas que me dicen a mí, mi abuela sufrió esa enfermedad, mi mamá sufrió esa enfermedad, ahora mis hermanas tienen esa enfermedad. Esto es algo que ocurre, esto es algo que pasa, esto es algo real. Y aunque la única causa de las enfermedades no son las maldiciones generacionales, es una de esas. Por eso cuando nosotros oramos por un enfermo, quisiera compartirles a ustedes este principio. La enfermedad tiene varias razones. La primera, un mal cuidado del cuerpo, ¿no? Cuando una persona no se cuida, eso se llama una mala mayordomía. Cuando una persona no come saludable, no se ejercita, abusa de su cuerpo, viene acalorado, abre la nevera, etc. Eso es una mala mayordomía. Es una primera razón. Una segunda razón de las enfermedades es un espíritu. En la Biblia el Señor Jesús sanó gente liberando gente. Hay demonios que traen enfermedades. La tercera causa de una enfermedad es una maldición generacional. Es una de las causas. La cuarta causa de una enfermedad también es el tema de las confesiones o de las palabras. Gente que todo el tiempo se ata con los dichos de su boca. Se ata a enfermedad, declara y maldice su cuerpo. Entonces, siempre como que abarcamos varias cosas, si es una mala mayordomía, si es el resultado de un pecado, la paga del pecado es la muerte, si hay pecados recurrentes, si es una maldición generacional, lo que sea, descartamos todo hasta que le damos a lo que es. Entonces, asimismo yo le quiero decir que con las maldiciones generacionales pasa algo muy tremendo, y es que en el pueblo de Dios yo me encuentro con gente que no cree en cosas de la palabra. Por ejemplo, para no ir más lejos, el diezmo. Hay una gran cantidad, yo diría que en un porcentaje muy elevado, un 70, un 80% de los cristianos no diezman. No diezman, no dan, aunque muchos de ellos saben que deben diezmar, no lo hacen. Entonces la Biblia me llega hasta cierta instancia, de ahí para allá, no se metan conmigo, no se metan con mi plata, no se metan con los diezmos, porque eso no lo acepto. Hay gente que no llega hasta donde tiene que llegar. Hay gente que no cree en los diezmos. Recuerde que en el tiempo del Señor Jesús habían dos corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos le añadían a la ley y los saduceos le quitaban a la ley. Recuerde que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían. O sea que hoy en día nos encontramos esa misma historia. Hay gente que no cree cosas, no cree la palabra como tal. Y hay gente que en este tema de rompimiento de maldiciones generacionales lo duda, lo cuestiona y no lo cree. Yo le quiero dar a usted toda la libertad. Se lo quiero demostrar con la palabra. Ya finalmente, si cree o no cree, esa ya será una cuestión tuya. Ya tú dirás, lo creo, lo aplico, lo vivo, o simplemente me parece que no es de Dios y estás en toda la libertad de hacerlo. A los que creen, quiero decirles que, contándoles este testimonio, tuvimos el caso de una muchacha, la cual discipulamos a través de la distancia. Ella no vive aquí en Cali. Y esa muchacha, curiosamente, en su familia, cuando cumplían alrededor de 25 años, las mujeres, no pasaban en hombres, comenzaban a quedarse ciegas. Comenzaban a quedarse ciegas cuando cumplían los 25 años. Y de hecho, había en su familia casos de mujeres ciegas jóvenes.
Y esto fue muy llamativo. Y nosotros comenzamos a discipular a esta muchacha y ella estaba cerca de los 25 años y uno de sus mayores temores era ese, que se activara eso en su vida. Obviamente ella no entendía este principio de las maldiciones generacionales, no lo entendía y comenzamos a hacerlo, a estudiarlo, a explicarle y comenzamos a romper eso. Porque lo curioso del asunto es que cuando ellas cumplían entre 25 a 26 años, iban perdiendo, pero de una forma dramática, la visión y finalmente antes de los 30 no veían absolutamente nada. Entonces hay cosas que vendrán a tu vida. Hay gente que dice, es que yo tengo una enfermedad rara, una enfermedad de esas que se llama huérfanas. Es que mi mamá tuvo miomas, mi mamá tuvo cáncer, mi mamá le dio cáncer de útero, mi papá le dio cáncer de próstata. En mi familia siempre han sufrido los hombres de la próstata. Tenemos problemas en los huesos, carcoma en los huesos, en las articulaciones, problemas de rodilla, problemas en la sangre. Mire, escúcheme, usted no está en la obligación de aceptar eso en su vida, no está en la obligación. Usted puede parársela al Señor y decir, no está esto en mí, no lo quiero. Recuerde que las herencias se reclaman o se repudian. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Antes de irse le pidió la herencia al papá, ¿no? Yo necesito tu herencia. No te has muerto, pero necesito que me des mi parte. La reclamó. Pero uno puede repudiar también una herencia. Entonces me encuentro con cristianos que están esperando el momento en que algo que pasó en su casa ahora les caiga a ellos. No acepte eso. Veo cristianos que dicen, no, es que mi hogar fracasó porque es que mis padres fracasaron, mis abuelos fracasaron en sus familias, porque todas nuestras familias han sido así. No acepte eso. Veo familias por líneas generacionales marcadas con suicidios. Se suicidó fulano, se suicidó el otro, se suicidó el otro. Recuerde que hablábamos hace días que los demonios son generacionales. Los demonios que te atacan hoy a ti, atacaron a tus abuelos y a tus bisabuelos y a tu tatarabuelo y a todos los que venían detrás tuyo. Te conocen por una línea genética, te conocen. Entonces, el demonio que oprimió a ese familiar y que lo llevó al suicidio, querrá oprimirte a ti. Y utilizará Satanás la misma estrategia que utilizó con ese abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Utilizará la misma estrategia contigo, pero contigo perdió. Porque tú ahora perteneces a un nuevo linaje, una nueva raza. Ahora estás en Cristo. Y si estás en Cristo, nueva criatura eres. Pero yo tengo que hacer efectiva la palabra del Señor. En este país nosotros tenemos deberes y derechos, pero uno desconoce e ignora los derechos. Y muchas veces somos atropellados. Somos atropellados de una manera terrible en este país porque desconocemos nuestros derechos y no los hacemos valer. ¿Qué es la Biblia? Una cantidad de promesas, una cantidad de beneficios. Por eso se llaman testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que nos dejaron. Algo que usted y yo tenemos como herencia. Pero si yo no lo reclamo, no sirve de absolutamente nada. Entonces esta niña comenzó a reclamar sanidad, sanidad, sanidad. No voy a perder la vista, no voy a perder la visión. Repudio eso, rechazo eso, cancelo eso. Yo me desligo de eso y finalmente eso no se ejecutó. Curiosamente, tengo otro testimonio. Un hombre, un día me habla a mí, una persona que conozco hace mucho tiempo, me dice a mí, quiero abandonar a mi esposa. No la soporto más. Quiero irme de la casa. Y resulta que él, en ese momento, un hijo de él estaba en una edad, era menor de 10 años. Y entonces yo recordé que él fue un hijo abandonado por su papá también. Y en el momento en que me estaba diciendo, yo quiero abandonar a mi mujer, le dije yo, ¿recuerdas todo el daño que te hizo tu papá cuando los abandonó? Sí, claro, lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que produjo el divorcio? Sí, claro, me dolió, me causó traumas, me generó inseguridades, una cantidad de conflictos. Y yo le dije, ¿y qué edad tenías cuando eso ocurrió? Y me dijo, yo tenía tantos años. Y le hice esta pregunta, ¿y cuántos años tiene tu hijo ahora que tú quieres abandonar tu mujer? Tenía exactamente los mismos años. Los mismos años, o sea, se iba a cumplir el mismo patrón en la misma edad. El papá lo abandonó a esa edad, ahora él abandonaría a su hijo a la misma edad, generándole los mismos traumas o peores.
Entonces, esto es bastante complejo, bastante real, y el Señor nos llama a nosotros a actuar frente al rompimiento de maldiciones generacionales. Permítame decirle a ustedes, yo espero que ustedes ya estén juiciosos con el tema del cuaderno. A esta altura su cuaderno tiene que estar lleno de frutos. Lleno de frutos, frutos acá. Y yo tengo acá en mi celular muchas personas con las cuales hemos hecho este tema de rompimiento de maldiciones generacionales, pues siempre me han mandado fotografías, gracias a Dios pues quedan acá conmigo, de frutos. Permítame leerle algunos frutos que usted puede colocar en su árbol. Por ejemplo, tengo una persona que me dice en los frutos colocó la mentira, las malas palabras, el mal genio, pensamientos negativos, consultó brujos, dice depresiva, dice fornicación, dice infidelidad, dice se desespera con rapidez en sus frutos, ¿no? Cometió incesto, etc. Hay unos frutos en su árbol y permítame leerle que en el tronco coloca ella los pecados de sus antepasados. Entonces coloca cáncer, infidelidad, depresión, orgullo, chisme, malas palabras, adicciones, falta de amor, desamor. O sea, llena el tronco con lo de los antepasados y arriba llena los frutos. Otra persona, no podría mostrarles a ustedes los gráficos, aunque no están marcados con nombres, pero no lo hago por respeto a la gente que me ha enviado esto. Otra persona en los frutos coloca tristeza, ira, amargura, falta de sujeción, coloca envidia, coloca comparación, coloca maldecir, coloca inconstante, coloca pornografía, adicciones, masturbación, fornicación, coloca rencor, baja autoestima, gula, bueno, es muchas cosas allí. En el tronco coloca brujería de su familia, coloca adulterio, coloca hechicería, rebelión, coloca glotonería, enemistades, peleas, pensamientos suicidas, baja autoestima en sus familiares, etcétera, para que usted lo vaya llenando allí. Otra persona me escribe esto, me dice en los frutos, colocó abortos, mentiras, ira, intento de suicidio, divorcio, ambición, robo, licor, ego, pereza, promiscuidad, etcétera. En el tronco coloca mentiras, robos, maldiciones, maltrato, asesinatos, humillaciones, odio, calumnias, abortos, infidelidad, narcotráfico, indiferencia ante el dolor, aborto de hijos, abandono de hijos, padres que se acuestan con familiares, pornografía, gula, bueno, una serie de cosas que se colocan allí. Tengo varios que me han enviado durante mucho tiempo. Entonces usted aquí va a llenar sus frutos, los suyos, y acá abajo en el tronco usted va a colocar lo de sus antepasados. Esa tarea creo que ya a esta altura la hemos tenido que hacer. Y la siguiente tarea que les voy a dejar hoy es esta. Si la Biblia dice en Éxodo 34:7 que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entonces somos la suma de 14 personas. Como usted puede observar acá abajo, aquí está una persona, aquí están sus padres, aquí están los padres de los padres, o sea sus abuelos, y arriba están los bisabuelos. Si sumamos esto, podemos encontrar que son 14 personas. 14 personas, según la Biblia, que tienen que ver contigo. Entonces es muy interesante que hagas este ejercicio, que le coloques nombres a tus padres, a ver dónde están los padres acá, el nombre de los abuelos, el nombre de los bisabuelos. Ahora, en muchos casos hay gente que dice, no, yo no conozco cómo se llaman mis padres o mis abuelos. Bueno, ahí dejas un vacío, pero el Espíritu Santo te va a llevar a que coloques cosas allí. Después de colocar esto y de hacer esta radiografía, te vas a dar cuenta, vas a colocar a los lados los pecados de cada uno, pecados, y te vas a dar cuenta cómo todo eso finalmente lleva a tu vida a repetir cosas, que te vas a dar cuenta que no solo lo estás haciendo tú, sino que los hicieron tus padres, los hicieron tus abuelos, padres maternos, padres paternos. Te vas a dar cuenta por punta y punta qué es lo que está pasando en tu vida. Ahora bien, Éxodo 34:7, recuerde que este es nuestro pasaje base de todos los días. Éxodo 34:7. Dice el versículo 6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
que guarda misericordia a millares y que perdona tres cosas: la iniquidad, que es lo torcido que heredamos de nuestros antepasados; la rebelión, que es la suma, es el tronco de ese árbol, es la suma de los pecados de mis antepasados; y mi pecado, que es el fruto. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En la versión Dios habla hoy dice: por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. ¿Qué castiga Dios? La iniquidad. Permítame decirle también que en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se verá afectada hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Eso dice la palabra del Señor. Ok, ahora quiero contarles que esto del pasarle consecuencias a los hijos está muy marcado en la palabra, y permítame hablarle un ejemplo y nos conectamos con Deuteronomio 28 que nos quedamos ayer. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a ver cómo el pecado de alguien va a afectar a sus generaciones. Segunda de Reyes capítulo 5. Esta es una historia muy conocida. Es la historia de Eliseo y Naamán. Naamán era un hombre muy importante, era un hombre que manejaba el ejército de Siria, pero era leproso. Era un hombre con una enfermedad con cura, no tenía cura esta enfermedad. Naamán está muy afligido por esto, y una sierva de la casa que trabaja para él, ella la han traído de Samaria, y a ella le cuenta a su jefe que hay allá un profeta que puede curar a su señor de la lepra, un profeta de Dios. Así que Naamán pide permiso y toma presentes y se va a visitar a Eliseo. Lo que ocurre, usted lo conoce muy bien. Eliseo no sale a recibirle, sino que le manda a su criado. ¿Cómo se llama su criado? Se llama Giezi. Giezi no solo es su criado. Recuerde que Eliseo heredó de Elías una unción. Recuerde que Eliseo se le pegó a Elías. Elías iba a ser arrebatado, pero Eliseo le dijo: no, yo quiero lo tuyo. Y Elías le dijo: ok, si tú me ves partir, yo te voy a dejar a ti esa unción. O sea, tendrás que cuidar del momento preciso en el cual yo sea arrebatado. No podrás ni siquiera descuidarte, porque en segundos desapareceré. Si me ves, te dejaré ese manto de unción sobre ti. Y recuerde que Elías fue un profeta grandísimo, poderosísimo. El simple hecho de orar y que se cese la lluvia era una cosa tenaz. Orar, y por la palabra de un profeta se cesó la lluvia durante 3 años y medio. Pero también Elías oraba y caía fuego. Era una cosa impresionante. Así que Eliseo hereda una doble porción de ese poder. Y Eliseo comienza a hacer milagros extraordinarios, pero finalmente Eliseo tiene que dejarle eso a alguien, y el candidato más cercano es Giezi. Giezi se está formando al lado de Eliseo. Ahora, cuando llega Naamán se enfurece porque está acostumbrado a que le rindan, digámoslo de alguna forma, pleitesía, que lo traten con mucho protocolo porque es un tipo importante, y se da cuenta que ni siquiera el profeta sale a saludarlo, sino que sale Giezi. Ahora vamos a leer qué dice Segunda Reyes capítulo 5 versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, a veces pensamos que Dios va a obrar de una forma, pero Dios a veces obra de maneras inexplicables. Así que él se enoja, él dice: no salió ni siquiera el profeta a recibirme. No salió, me mandó un criado, me mandó un siervo. Entonces dice el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco,
¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, él dijo, me voy de nuevo a Damasco, me voy de nuevo a donde estaba, me voy de nuevo a donde los sirios. No quiero estar más acá, me siento despreciado. Pero los criados le dicen a él, en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Permítame decirle algo aquí. A veces uno le da una instrucción a alguien de parte de Dios. Haz esto y no quieren. Haz esto, no quieren. Y sabe, por no querer aceptar y obedecer la instrucción del hombre de Dios, este sirio se estaba perdiendo de un milagro. Él dijo, no, pero ¿cómo me mandan a zambullirme? Los criados le dijeron, si él te hubiera mandado una gran cosa, o sea, sube una montaña, haz algo muy grande, ¿lo harías? Claro, lo haría. Entonces, ¿por qué no haces algo pequeño? A veces uno le pide a la gente que haga algo pequeño, haz una carta, pide perdón, toma el teléfono, llama a alguien, haz algo pequeño. Y la gente a veces dice, no, ¿eso qué va a producir algo poderoso en Dios? Recuerde que Dios tiene una multiforme gracia. La forma de Dios obrar a veces es inexplicable. Y a través de un río, Naamán iba a acceder a un milagro. No significaba que todos los leprosos que se metieran a ese río serían sanos. No, esto era un milagro puntual para Naamán. Era una palabra rema, específica para Naamán. Así que finalmente Naamán deja el orgullo y recibe un milagro por doblegarse. Porque hay gente que no avanza, porque hay gente que no recibe por orgullosos. Ok, ahora dice que su carne quedó limpia y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces él va, recibe el milagro, ahora va donde está el profeta y le dice, reconozco que no hay otro Dios sino el Dios de ustedes. Te pido que recibas un presente de tu siervo. Y preste mucha atención a esto, por favor. Mas él dijo, ¿qué dijo Eliseo? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él dijo, no voy a aceptar. Entonces, aparte de que no lo sale a recibir, ahora no le quiere recibir nada. ¿Por qué razón Eliseo no le recibió nada a Naamán? Porque Eliseo estaba formando a Jesse, recuérdelo. Recuerde que lo estaba formando. Recuerde que el ministro de Dios no debe ser asalariado. El verdadero obrero del Señor no debe amar el dinero. Los presentes que le traía Naamán a Eliseo eran costosísimos. Y le traía plata, le traía oro, le traía vestidos, le traía una cantidad de cosas. Pero recuerde que Eliseo estaba más concentrado en formar a Jesse que en los presentes. O sea que él quería darle una lección a su criado seguramente. ¿Una lección de qué? De no recibir, sino de depender del Señor. Ahora, ¿es malo como hombre de Dios recibirle algo a alguien? Si Dios me dice que no lo haga, no lo hago. Si Dios me dice que lo reciba, lo recibo. Ahora, si recibir implica que la persona se crea con derechos para manipular, para imponerse. Hay gente que le da algo a un pastor, a un ministro, y luego quieren que el ministro les corra, entonces es mejor no recibir nada. ¿Y qué dice aquí? Aquí la historia sí se va a poner con el tema de las maldiciones generacionales. Versículo 16, mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, e instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. O sea, el tipo se convierte a Dios. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo
de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, sino también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová me perdone en esto a tu siervo. O sea, él le dijo, yo estoy con un rey, allá adoramos otra gente, pero yo ya sé que es Dios, y te pido que Dios me perdone si yo allá tengo que entrar a donde adoran a este Dios por el rey. Recuerde que yo le trabajo al rey. ¿Qué le dice el profeta? Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues camino como de media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Qué pasó con Jesse? Jesse le entró la codicia, ¿ok? Y dice, mi señor le estorbó, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, cuando Jesse ve que Naamán se va yendo, Naamán se va limpio, con una piel espectacular, con una piel, dice la Biblia, como de un niño, como de un bebé, sin lepra, sin costras, ya no olía mal, ya no estaba podrida su carne, se va yendo. Pero este siervo estaba más pensando en la plata que en el milagro, no estaba contento. Entonces dijo, voy a correr y algo voy a traer de allá. Ahora, llega el versículo 22 y dice, 21, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le dijo, ¿va bien todo? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, ¿qué hace Jesse? Va y miente. Le dice, no, ¿cómo te parece, Naamán? ¿Cómo te parece? Qué vergüenza contigo, venir a incomodarte, venir a alcanzarte. Es que nos llegó una visita del monte Efraín, 2 muchachos. ¿Tú nos puedes dar algo de lo que nos traías? Y mire lo que le pide. Le dice, un talento de plata y 2 vestidos. Recuerde que el talento no es una moneda. Las monedas eran el dracma, la blanca, etc. El denario. Pero recuerde que un talento era un recipiente donde se medía el dinero. O sea, no era, me das una moneda y 2 vestidos. No, una medida de dinero. Era una medida de dinero. Por eso, en la parábola de los talentos, al que menos se le da un talento. Y cuando el Señor le viene a reclamar ese talento y él no ha hecho nada con ese talento, le dice, ¿por qué no lo metiste al banco y ganaste intereses? O sea, yo no gano intereses con 100,000 pesos. Un talento en nuestro país son millones, aproximadamente 80 millones de pesos. Entonces, él viene y le dice, dame un talento de plata, una medida de plata y 2 vestidos. Dice el versículo 23, y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Ah, bueno, Naamán generoso. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, el tipo se volvió rico, con plata y con ropa. Así que llegó a un lugar secreto, Jesse, él lo tomó de las manos de ellos y lo guardó en la casa. O sea, todo lo hizo escondido. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ay, váyanse, bueno muchachos, gracias. Los criados venían cargando el talento, cada uno venían con eso atrás, con ese dinero, venían con los vestidos, él pensando que no me vea mi señor, que no me vea mi señor. Y dice el versículo 26, él entonces, y entró el 25 y se puso delante de su señor Eliseo, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, permítame hacer aquí, enfatizar algo. Fue y mintió a Naamán diciendo que lo habían mandado cuando nadie lo mandó. Y ahora viene y miente diciéndole a su señor que no ha salido. Entonces, permítame decirle algo muy importante. Entre la primera mentira y la segunda mentira de Jesse, hay un tiempo donde la persona puede recapacitar. Hombre, hice algo malo. ¿Cómo se me ocurre a mí ir ante Naamán a pedirle plata cuando el Señor dijo que no? Cuando Eliseo dijo que no lo hiciera, desobedecí, fui rebelde.
pasé por la orden de mi autoridad espiritual, le pido perdón a Dios porque no estoy poniendo la mirada en lo espiritual, sino que todavía me importa mucho la plata. O sea, hay un plazo, siempre hay un plazo entre la sentencia y la ejecución. Así que él va y miente allá y luego viene ante su señor y le dice, yo no he salido. El señor le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? Y le dice, no, yo a ninguna parte he ido. Pero mire lo que es el discernimiento. Versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? En ese tiempo no habían cámaras, no había GPS, no habían drones, no habían celulares, no habían rastreadores de nada. Pero él le dice, ¿no estaba allí mi corazón cuando salió el Señor a recibirte? Usted recuerda que cuando los sirios venían a atacar a Jerusalén, Dios le decía todo a Eliseo y Eliseo le contaba al rey, te van a emboscar. O sea, era un tipo con una relación con Dios tan tenaz que aún las cosas secretas que hablaba la gente allá, el rey se encerraba en secreto con sus hombres de confianza, cerraban todo y lo que hablaban allá en secreto, Dios se lo revelaba a él. Ahora, a Jesse se le ocurre engañar a un hombre que no se puede engañar. Y Eliseo le dice, mi corazón, yo estaba allí cuando él se bajó del carro a recibirte. O sea, lo vi absolutamente todo. Y dice el versículo 26. Dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le hace una reflexión. ¿Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? O sea, le está diciendo Eliseo, mira, yo tengo una unción tan grande que yo te estoy formando a ti, te estoy dando lo mejor de mí para que tú seas mi sucesor, pero no calificas. Jesse no tenía lo que tuvo Eliseo con Elías. Eliseo con Elías se le pegó, quiero más de Dios. Mire, yo le quiero decir esto, si usted es una persona inteligente, cuando usted encuentre un hombre, una mujer de Dios, péguese ahí, péguese, aprenda, analice, escuche. Eso es lo que hace alguien que quiere más de Dios. Cuando usted ve a alguien y dice, wow, esa persona está en un nivel superior a mí espiritualmente, voy a aprender, voy a aprovechar ese espacio. Ese espacio, escuche. Todo lo que más pueda, retenga todo lo que más pueda. Pero Jesse no estaba pensando en ser el sucesor de Eliseo. Jesse es el cristiano que tiene todo para crecer y para avanzar, pero está preocupado por algo miserable como lo es el dinero. Y él estaba preocupado por plata. Y Jesse le dice, ¿es tiempo de vestidos? ¿Es tiempo de viñas? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de olivares? ¿Es tiempo de ovejas, de bueyes, de siervos, de siervas? ¿Nosotros estamos en eso, Jesse? Ok, entonces, qué chévere historia, pastor. ¿Y las maldiciones generacionales? Bueno. Le di todo este recorrido para que llegáramos al 27. Consecuencia. Por tanto, le dice Eliseo a Jesse, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Qué le dice el profeta? Tú acabaste de ver que ese hombre llegó leproso, ¿cierto? Y que la lepra no tiene cura. La lepra es una enfermedad, de esas enfermedades vergonzosas, de esas enfermedades largas. Una persona le daba lepra, se tenía que vendar porque la piel se comenzaba a descomponer. Lo primero que se le dañaban eran los dedos, la nariz, la boca. No podía tener esposa, no podía tener pareja por obvias razones, porque la lepra no es como el COVID, que a nosotros nos han dicho que eso se pega de muchas formas, pero solo lo sabe Dios si es verdad o no. La lepra era altamente contagiosa. Altamente contagiosa. De hecho, una persona leprosa tenía que ir diciendo, leproso soy, para que todo el mundo se abriera, porque era muy peligroso y no tenía cura. Entonces le dice Eliseo,
como no quieres lo espiritual, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y luego dice, y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Porque la lepra hacía que la carne se pusiera un color blancuzco. Dice, se te pegará a ti, ok. Y a tu descendencia. ¿Estaban los hijos de Jesse allí? No. Sin embargo, este error tan grande de Jesse no solo le costaría a él tener lepra, sino a sus generaciones. Y dice aquí, a tu descendencia para siempre. O sea, tu descendencia será conocida como una familia de leprosos. Gracias a ti. El mal que se le quitó a otro ahora te vendrá a ti. Mire, yo no entiendo por qué Jesse hizo eso si Eliseo era furioso. Usted sabe que Eliseo era calvo según la Biblia. Y en cierta ocasión salieron unos muchachos, como 50 muchachos, a decirle, calvo sube, calvo sube, calvo sube, calvo vete, como se fue Elías. Y este tipo oró y salieron unas osas y despedazaron a esos muchachos. Yo no entiendo cómo a el siervo Jesse se le ocurre desafiar a semejante profeta. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Una historia que comenzó bien, terminó mal. ¿Cómo terminó Jesse? Leproso y su descendencia. ¿Cómo terminó Eliseo? Murió de viejo, enfermo. Y sabe, lo curioso es que la unción se lo llevó los huesos. El último milagro que hace Eliseo es ya muerto. Viene una gente, van a sepultar a un tipo, viene una banda armada y entonces se tienen que esconder. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Tirémoslo a ese hueco. Y ahí habían enterrado a Eliseo. Apenas toca los restos de Eliseo, resucita. Se tuvo que llevar la unción Eliseo porque no encontró un sucesor. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo que dice el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Queridos amigos, les quiero decir que aquí operó una maldición generacional. El pecado de los padres se pagará en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ay, es que a mí me fascina ese tipo, es casado, no me importa, me voy a meter con él. Recuerda, tú tienes hijos, tú tienes hijas. Y lo que tú haces no solo te afectará a ti, no solo Jesse salió leproso, blanco como la nieve de la lepra, instantánea, así como instantáneo se le quitó al uno, instantáneo se le dio al otro. ¿Sabe? Su vida cambió dramáticamente, pero no solamente eso, ahora arruinó su descendencia. Permítame leerle Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio a ver hasta dónde alcanzamos. Y yo quería decirle esto porque me parece muy importante. La Biblia dice que nosotros podemos elegir entre la bendición o la maldición. Escúcheme. ¿Jesse alguien lo obligó? No. ¿Alguien le puso un arma y le dijo o lo haces o te mato? No. Nosotros operamos en algo que se llama libre albedrío. En ese libre albedrío yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo que se me ocurra, lo que mi mente torcida se imagine, lo que la mente pervertida piense. Uno puede hacer lo que quiera. Escúcheme. Ah, pastor, ¿yo puedo emborracharme? Claro. Como escribía ahí por ahí un meme que dice, pastor, ¿me puedo emborrachar? Sí, claro. ¿Puedo ir a fiestas? Sí, claro. ¿Puedo fumar? Sí, claro. ¿Puedo fornicar? Sí, claro. Y pastor, ¿qué no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos si haces eso. Usted puede hacer lo que quiera. A veces le dicen, es que cristiano, uno vaya y le prohíbe una cantidad de cosas. No. Yo no puedo estar detrás tuyo o tu pastor no puede estar detrás tuyo viendo qué haces o qué no haces porque yo no soy juez de nadie y de hecho yo no estoy en esa capacidad. Pero entienda que lo que usted haga o no haga va a determinar tu futuro y el futuro de tus descendientes. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15 al 19.
Deuteronomio 30, 15 al 19. No alcanzamos ya esta noche a seguir con Deuteronomio 28. Mañana, si Dios lo permite. Deuteronomio 30 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué dice Dios? Yo he puesto delante de ti, elige, la vida y el bien o la muerte y el mal. Te lo vuelvo a repetir. El Señor dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, 1, que andes en sus caminos, 2, que guardes sus mandamientos, 3, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Volvemos a lo de ayer. Si yo guardo lo que Dios me pide, si yo obedezco, escuchar, meditar, guardar es obedecer. Si tú lo haces, dice la palabra del Señor, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Ok. Pero está siempre la otra opción. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, dice el versículo 19, y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, y subráyelo, tu descendencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y luego termina diciendo, para que vivas tú y tu descendencia. Esto no es un juego. Está a tu decisión. Si decides desobedecer, no vivirás. Si decides hacer lo que se te dé la gana, no tendrás bendición, no tendrás bendición. Tendrás la parte de Deuteronomio que leeremos mañana. Mañana vamos a leer una persona que está maldita o está en maldición. Le hago un resumen. Será maldito en el campo, en la ciudad, tendrá enemigos que lo derrotarán. Su mujer se acostará con otros hombres. Cuando alguien está en maldición, dice que Dios lo herirá con locura. La locura es una maldición. Una persona en maldición sembrará y no cosechará. Una persona en maldición sufrirá enfermedades que mañana las vamos a ver. Ahora uno dice, Dios es malo porque es... No, mire, la maldición, Proverbios 26:2. La maldición nunca vendrá, ¿sin qué? Sin causa. Permítame leerle Deuteronomio, allí mismo estamos en Deuteronomio, el capítulo 11. Por favor, acompáñeme rápidamente. El versículo 26, Deuteronomio 11, el versículo 26 al 28. Dice la palabra del Señor así. 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová tu Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Una vez más, dos caminos. Elige, bendición o maldición. ¿Qué le pasó a Jesse?
¿Qué escogió Jesse? ¿Bendición o maldición? Maldición. Hoy podríamos estar hablando de profetas del Antiguo Testamento diciendo, uy, Elías fue tremendo. Eliseo hizo el doble de milagros de Elías, no sé si usted lo sabía, el doble. O sea que Jesse hubiera hecho el triple de milagros que hizo Elías. Yo no me alcanzo a imaginar si estos tipos oraban y descendía fuego del cielo, si oraban y se quitaba la lepra, si oraban por muertos y resucitaban, si hacían cosas tan extraordinarias, yo no me alcanzo a imaginar Jesse qué iba a hacer. Ahora, ¿quién fue el causante de la desgracia de Jesse? ¿Dios? No, Jesse mismo. Hay gente que hace lo malo y luego culpa a Dios, escúcheme. Hay gente que anda, y conozco cualquier cantidad, que no son honestos, que no son honrados, que no son sinceros, que todavía desfalcan la empresa donde trabajan, son tramposos en la universidad, hacen trampa donde quiera que van, son gente que sube a pasando por encima de otras personas. Mire, escúcheme, y luego les viene la cuenta de cobro de eso, y luego dicen, esto no entiendo por qué me pasa, Dios es injusto conmigo. Dios dará a cada quien lo que se merece. Para finalizar por esta noche, Jesse terminó leproso y su descendencia. Yo le voy a estar enumerando en estos días que nos faltan antes de terminar varias personas que maldijeron su familia, pero también varias personas que bendijeron su familia. Usted elige si maldices a los tuyos o los bendices. Ay, pastor, pero ¿cómo le parece que yo fui una persona que yo le quité el marido a la gente, a mujeres? Yo fui un hombre promiscuo, yo le hice daño y ahora mis hijos no se pueden conectar con sus parejas. Entonces, hoy es un buen día para pedir perdón. ¿Hasta dónde una maldición opera? Hasta donde yo puedo reconocer delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Sabe que el Señor Jesús se hizo maldito en una cruz? A la gente no le gusta mucho hablar de esto, porque la cruz, así como nosotros siempre buscamos un equilibrio, hay que buscar un equilibrio con la cruz. La cruz ni se aborrece ni se idolatra. Escúcheme. Por eso yo no me cuelgo una cruz. Por eso en el templo no vas a ver cruces, porque la cruz ni se aborrece ni se idolatra. Entonces la Biblia a la cruz, recuerde que la cruz era una máquina de tortura y la Biblia es clara. La Biblia dice que cuando alguien era colgado en un madero era maldito por Dios. Y este término va a sonar muy fuerte, pero el Señor Jesús se hizo maldito en una cruz para llevar nuestras maldiciones, para que tú en Él y en su sacrificio en la cruz seas bendito. La cruz es un lugar de intercambio divino. Termino diciendo lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Seguimos en Deuteronomio 21, 23. Espero que usted esté tomando atenta nota. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por eso es que al Señor Jesús y a todos los que crucificaban había que bajarlo rápido. Recuerde que cuando alguien estaba en la cruz y no moría, habían tres formas de acelerar su muerte. Clavándole una lanza. Segunda cosa, hacían una fogata a los pies de la persona para que se ahogara con el humo. Y la tercera cosa, le rompían los huesos de las piernas para que por peso, como estaba extendida sus manos, colapsaran sus pulmones. Había que acelerar la muerte. Pero cuando al Señor le clavan la lanza y sale agua con sangre, dicen, no hay necesidad de nada más. Porque al que estaba en la cruz había que bajarlo antes de que anocheciera, porque la tierra
se hacía maldita por causa del reo. Dice el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Maldito por quién? Por Dios. Ah, pastor, pero es que eso lo dice el Antiguo Testamento. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Dice la palabra del Señor. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo se hizo él por nosotros? Maldición. Y está escrito, dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en ¿dónde? En un madero. O sea que mis maldiciones, uno, después de reconocer, listo, yo hice cosas malas y ahora mis hijos, pobrecitos hermano. Ahora mis hijas están pagando esto, ahora mis nietos están pagando esto. Por eso ahora ya entiendo qué es lo que pasa, qué es lo que opera. Porque la maldición no viene sin causa. ¿Qué estamos encontrando? La causa. Entonces ve al Señor y dile, Señor, en la cruz del Calvario, tú llevaste mis maldiciones. Tú te hiciste maldito. Maldito por Dios el colgado en un madero. Te llevaste cada maldición. Yo llevo estas maldiciones a la cruz. Y a cambio yo recibo ¿qué? Bendición. Pero esto no es una fórmula mágica que, voy pido bendición y sigo como si nada. No, hermano, escúcheme. Si usted va a pedir perdón, significa que vas a arrepentirte. Y arrepentirte significa que no lo vas a seguir haciendo. Es que hoy le pido perdón a Dios, pero sigo quitándole el marido a las mujeres. No, señora. Es que le pido perdón y sigo robando. No, señor. Es que llevo mis maldiciones y sigo haciendo violencia. No, señores. Voy a la cruz, pido perdón, entrego mis maldiciones, pero cambio, hermano. Tengo un arrepentimiento. Paremos allí por causa del tiempo. Amado Señor, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Y te pido, Señor, perdón por todas mis malas herencias. Ayúdame, Señor, a romper toda maldición que heredé de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. El primer paso para romper una maldición generacional es confesarlo delante de ti. Si yo lo confieso delante de ti, he dado el primer paso. El segundo paso es reconocer que tú fuiste a morir, Señor Jesús, en una cruz para muchas cosas. Para que en esa cruz todas las maldiciones, todo lo que había en contra mía, fuese perdonado. Dice tu palabra que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Hoy en el nombre de Jesús, toda herencia de enfermedad, toda maldición generacional de enfermedad en los huesos, en los órganos, hígado, estómago, en la sangre, toda enfermedad generacional de tumores, de miomas, de cáncer en la próstata, en la matriz, en el seno, toda enfermedad de tumores en la cabeza, toda enfermedad de locura, toda maldición de locura, Alzheimer, Parkinson, toda maldición de pobreza, todo eso lo llevaste en la cruz, Señor. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Yo llevo mis maldiciones a la cruz, porque maldito por Dios es el colgado en el madero. Tú te hiciste maldito por mí, Señor, para que yo fuera bendito en ti. La cruz es un lugar de intercambio divino. Yo merecía estar ahí, yo merecía eso, yo merecía el pago y las consecuencias de todo eso, pero hoy lo llevo a la cruz, Señor. Hoy llevo en la cruz, fuiste avergonzado para que yo tenga dignidad.
En la cruz no hubo un solo órgano que no sufriera. Así que hoy cualquier órgano enfermo, hoy lo reemplazo por un órgano nuevo a través de tus órganos destruidos en la cruz. A través de tu sangre preciosa derramada en el madero. Hoy, Señor, rompo en mi vida maldiciones de enfermedad, maldiciones como le pasó a Jesse, la lepra que pasó a generaciones y generaciones. Hoy se rompe en mí la ceguera en el nombre de Jesús. Hoy se rompe en mí, Señor, todo tipo de enfermedad en la columna, Señor, en el nombre de Jesús. Todo tipo de enfermedad genética, Señor, que ha pasado, la diabetes, Señor, se rompe en mí en el nombre de Jesús. Señor, rompemos toda enfermedad, Señor, de demencia en mi familia, en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, toda enfermedad de esquizofrenia en el nombre de Jesús, de locura en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Rompemos en esta hora, Señor, toda enfermedad del estómago, intestinal, gástrica, digestiva, Señor. Hoy rompemos enfermedades, toda maldición heredada, Señor, se rompe a través de la cruz del Calvario. Hoy, Señor, tomamos esa maldición, no la acepto más en mi vida y la llevo a la cruz. Señor, te doy gracias, 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 gracias. Ayúdame, Señor, a entender que en mi mano está la decisión de tener la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Es mi elección. Así que ayúdame, Señor, a tomar la mejor decisión, que es seguirte para siempre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.